Hola, amigas, amigos de Primera Página. Sean muy bienvenidos a esta pequeña charla realizada en el marco de esta Cartografía Cultural Emergente 2021. Este proyecto que tenemos dentro de la revista por reunir, por recopilar algunos de los proyectos más disruptivos, emergentes, más propositivos de la escena artística mexicana actual. Así que el día de hoy estamos aquí conversando con Mariana y con Belén, ambas miembros de Colectiva Tsunami, Red de Mujeres Músicas Mexicanas. Y bueno, sean muy bienvenidas, chicas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, entremos en materia. Primero, les quería preguntar que me cuenten un poquito acerca de qué es Colectiva Tsunami, cuál es su porqué y cómo surge. Cuéntenme un poquito del proyecto. Pues Colectiva Tsunami, como mencionaste tú, es una red de mujeres músicas mexicanas que surgió en pandemia a partir de unos círculos de lecturas sobre género que se estaban haciendo creo que primero era como entre amigas y luego como que se fue pasando la palabra y se fue haciendo un poco más grande el grupo. Y pues así surgió la idea de empezar a armar reuniones también de visibilización de mujeres artistas, de músicas, y pues así poco a poco se fue formando el grupo. Una colectiva con perspectiva de género que pudiera unir a todas estas mujeres del campo, digamos, académico, clásico, que tuviéramos este interés por la perspectiva de género y por darle un espacio al feminismo en este campo de la música, que nos dimos cuenta de que aunque muchas de nosotras seguíamos el movimiento y estábamos interesadas en el tema y todo esto, pues no había como un espacio en sí. Justamente pensando en este tema, ¿no? De la perspectiva de género y sobre todo en el panorama del gremio musical, ¿no? Que pues viene arrastrando, ¿no? Una desigualdad, una asimetría muy marcada desde que se conforma la idea de el compositor como pues, el compositor hombre, blanco, heteronormado. Pues de qué manera ustedes han logrado vincular la perspectiva de género como tal, como posicionamiento político e incluso estético con su quehacer artístico. Pues básicamente hemos hecho, como su nombre lo dice, una red. Pienso que el punto máximo de acción, ¿no? Porque finalmente nos hemos conocido, nos hemos reconocido y no ha sido algo localizado, ¿no? Como que es una colectiva en Chiapas, ¿no? Y entonces pues ahí suceden las cosas y ahí se hacen acciones. En este caso, como estamos distribuidas en varias partes del país, nos ha servido para abarcar otros lugares, ¿no? Y eso, pues yo pienso que ha sido bien importante porque ha generado cosas que de otra manera, que sin la existencia de la colectiva Tsunami no hubieran sucedido, ¿no? Como es el caso de una de nosotras que es compositora, que escribió una pieza para una fagotista, que entonces una está en Monterrey, otra está en Mexicali y al final por primera vez se tocó en Guadalajara, ¿no? Entonces okay. Eso ha sido pues muy impactante, como saber que nuestros círculos locales no son solo eso, pues hay mucho más allá, ¿no? Y por otro lado, esto que hablaba Mariana, estas sesiones de visibilización, por así decirlo, que les llamamos despliegues, pues nos ha permitido conocer más a fondo la trayectoria y el trabajo y la vida de muchas chavas que igual no hubiéramos llegado a ellas de no ser por la colectiva. Qué interesante esto. No había pensado en que esta labor, además de descentralizar en términos del género y en este posicionamiento político, también tiene que ver con cuestiones geográficas, ¿no? Qué importante es muchas veces eso, ¿no? Pensamos en estas como grandes centros culturales, pero muchas veces ignoramos, ¿no? Que el panorama cultural se abre mucho más allá de estas fronteras como hipercentralizadas en las que vivimos, al menos en las ciudades como conurbadas, ¿no? Y justamente pensando en esto de que no es un proyecto centralizado, por ejemplo, en una sola ciudad, ¿cómo funciona su trabajo tomando en cuenta eso, ¿no? Que a lo mejor una de ustedes esté justamente en la Ciudad de México y alguien hasta la otra punta del país. ¿Cómo funcionan hacia dentro del proyecto? O sea, yo pienso que si no hubiera sido por la pandemia, no hubiera sucedido esto.
para empezar, Ok. ¿no? O sea, es algo que es un producto de la pandemia porque lo primero que sucedió fue que una compañera nuestra de Guadalajara, Janine Hop, escribió un artículo que se llama No somos hombres blancos muertos y habla sobre el panorama de la música en Jalisco, ¿no? De la Ok. música académica o clásica. Hicieron algo como una presentación del libro donde está este artículo de parte de la Secretaría de Jalisco, de Cultura de Jalisco. Una reunión virtual que de repente en los comentarios como que se empezó a ver que había efervescencia, digamos, ¿no? Sí. Entonces lo que sucedió fue que como que las que estuvieron ahí dijeron, no, es que hay que juntarnos porque esto, hay algo aquí, ¿no? Como una Claro. necesidad. Y entonces empezamos a hacer reuniones en Zoom privadas y nos dimos cuenta de que cada vez llegaba más gente y de que había un interés real y de que había como una necesidad, más que un interés, como una necesidad Claro. de, de hacer ahí red, ¿no? A partir de eso, pues ha sido la manera de trabajar a través de la virtualidad, echando mano pues de herramientas que facilitan el trabajo y la comunicación también entre nosotros. Sí, a mí me sigue impresionando mucho lo bien y como casi fácilmente que funciona esta disposición de todas, o sea, que justo, ¿no? Que siempre, aunque una no pueda, pues todas intentamos entender o entendemos más bien y pues ya, o sea, pues cubrimos esa parte, ¿no? Y es muy chistoso porque tan ha sido virtual que, por ejemplo, yo a Belén la conocí apenas en julio, ajá, en persona. Y hay algunas de la colectiva las que todavía no conozco en vivo. Pero finalmente se logró el primer encuentro presencial en Guadalajara. Fue súper bonito porque hicimos un laboratorio de reflexión al cual estaban invitadas no nada más músicas, sino artistas también de todas las disciplinas. Hicimos un primer concierto presencial de la colectiva Tsunami, ¿no? Y fue algo, pues que yo pienso que para la historia, por lo menos de Guadalajara, fue algo que pues no había sucedido porque hicimos un programa interpretado solo por mujeres músicas y con solo compositoras mujeres, Ok. ¿no? Entonces, pues sí, estuvo muy bonito y pretendemos seguir haciendo más encuentros. Ahorita que comentaba Belén, este trabajo como con otras disciplinas, ¿no? Esta proximidad, o incluso llevándolo al medio de las redes sociales. Yo, después de estar revisando las listas de reproducción que tienen en Spotify, me parecen increíbles, ¿no? Porque hay un trabajo curatorial detrás de ellas, ¿no? Entonces, pues aquí la pregunta es, ¿cuáles son las ventajas que todo esto tiene, ¿no? O sea, tanto el trabajar con otras disciplinas, lo intermedia, o sea, ¿qué importancia tiene romper con esos cánones de lo que entendemos por la música académica o la música de concierto, sobre todo pensando en que es una colectiva, o sea, es una red de mujeres? ¿Cómo se empata, cómo se va engarzando todo esto? Pues creo que va todo de la mano, ¿no? O sea, el canon surge por hombres blancos muertos, ¿no? Entonces, Sí. si lo que queremos es romper con eso, intentamos hacerlo en la medida de lo posible, ¿no? O sea, como, sí, creo que sí es algo que en general tenemos bastante presente, tal vez como desde distintas perspectivas, tenemos gestoras, tenemos intérpretes, hay investigadoras, entonces pues como que cada una va aportando su granito de arena en esta, bueno, que por lo menos para mí ha sido una enorme deconstrucción y un así cambio de perspectiva brutal que pues sí, ¿no? Todo emerge a partir de esta perspectiva de género, pero que al final pues también hemos tratado temas de colonialidad, de descentralización, pues sí, muchos aspectos que tal vez uno no pensaría que irían de la mano con el feminismo o con la perspectiva de género, y pues al momento resulta que sí, ¿no? Y pues todo esto de la intermedialidad, justo como al ser un proyecto que ha funcionado en su mayoría en formato digital, ha habido que buscar como las maneras de poder conectar y de seguir
generando contenidos a través de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestras improvisaciones, que hemos hecho 3, sí, también fue una experiencia muy distinta el tener que armar una improvisación de manera asincrónica, ¿no? De ir como armando el rompecabezas y luego Belén o otra de las compositoras así armar la obra en sí. Y luego trabajar con las bailarinas en una de estas improvisaciones, ¿no? Y pues esas son cosas que creo que se aprovechan de manera distinta con estas oportunidades de como la digitalidad, ¿no? ¿Y cuál sería ahorita entonces el panorama en el que estamos viviendo, al menos dentro del gremio musical, ¿no? O sea, ¿cómo ven ustedes que está funcionando toda la lucha feminista? ¿Cuáles son los cambios? Si es que ya hay algunos cambios, algunos avances que se han llegado a dar, sobre todo, por ejemplo, en el plano institucional, ¿no? Que es quizá donde está más arraigado muchas de estas tradiciones. ¿Cuál es el panorama? Yo creo que esa es la gran pregunta y creo que es el gran reto. Desde mi perspectiva, sería muy interesante en primera hacer un estudio sobre eso. Creo que el hecho de que no haya muchas líneas o muchas oportunidades para hacer investigación en la rama de género, o que la propia investigación sobre temas de género no esté integrado en las currículas de la mayoría de las instituciones, diría yo. Sé que en la UNAM hay programas, pero también me parece que están aislados de la malla curricular en general. Es algo optativo, que todavía son las mujeres y las mujeres que además están interesadas en esos temas son quienes los estudian, pero no me parece que a este punto haya un cambio institucional real. Me parece, pero pues, ¿no? Esta es mi percepción. Me parece que en las orquestas nada ha cambiado y es una de las cosas que nosotras hemos discutido mucho. A veces tenemos la percepción de que, porque discutimos mucho sobre estos temas y hablamos mucho sobre estos temas, algo cambia, y creo que sí cambia en quienes nos reunimos, y muchas de nosotras lo hemos manifestado así. Pero cuando nos vamos topando con la realidad otra vez, cuando tenemos que volver a salir al mundo en donde no es el mundo de la colectiva, sino el mundo de la orquesta, o cuando tenemos que estar en una reunión en la que se va a programar un concierto, o cuando tenemos que estar en una reunión en la que se habla de una publicación X, y nadie se da cuenta de que no hay mujeres, por ejemplo, o de que las obras en los conciertos siguen siendo Mozart, Beethoven y Brahms, lo cual no está mal en sí. Yo en lo personal disfruto mucho de estos compositores, sin embargo, hasta pensaría que hay una sobreexposición de estos mismos compositores. Incluso hay otros compositores hombres de Latinoamérica que no están representados, no solo otras mujeres. Pero cuando te topas con ese tipo de realidades, a mí simplemente es un termómetro que me hace pensar que no han cambiado mucho las cosas realmente, institucionalmente, y que esos cambios estructurales son los que más van a costar trabajo, que la currícula, no sé en otras escuelas, pero bueno, en algunas se sabe que no han cambiado ciertos programas de estudio desde los 70s, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la esperanza está puesta en que yo sí creo que muchas generaciones más jóvenes que están ahorita entrando o empezando su carrera están teniendo otro tipo de conversaciones que, por ejemplo, yo no tuve. Y yo espero que a partir de ahí sí haya un cambio estructural. Y incluso, o sea, creo que una de las primeras llamadas de alerta que tuvimos en la colectiva al principio fue que coincidíamos todas que nunca nos habían hablado de compositoras en la escuela, ¿no? O sea, si acaso te hablan por ahí de una Fanny Mendelssohn, porque es la hermana de Félix Mendelssohn, pero bueno, yo podría decir que nunca analicé una pieza de alguna compositora, nunca toqué absolutamente nada de compositoras, hasta ahora, ¿no? Y hasta ahora ese un poco también es el interés de la colectiva, de decir, bueno, a ver, puedo tocar Mozart, pero también puedo tocar a mujeres, ¿no? Que nunca nadie ha tocado. Claro. O sea, y nos dimos cuenta que necesitábamos primero conocer nosotras para poder accionar. Es muy padre esta cosa de las playlists, porque justamente ahí dices,
wow, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta otra? ¿Quién es esta otra? ¿En serio hay tantas mujeres? ¿En serio hay tanta música escrita para orquesta? Ya no digamos de música de cámara, por ejemplo, ¿no? Pues existe y no se toca. Creo que hay como toda una labor como que queda ahí pendiente, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que revisé de su presentación que tuvieron en Guadalajara, pues me parecía increíble, ¿no? Este como traslado hasta como de generaciones, llamémosle, ¿no? O sea, de la tradición. O sea, esta pieza de Hildegard von Bingen, que está reelaborada y luego después reinterpretada por ustedes, que hay un diálogo intergeneracional, que también sirve un poco como para marcar estas genealogías, ¿no? Y notar que justo no es que la música de mujeres nunca haya existido, sencillamente es que ha estado invisibilizada a lo largo de todos estos años. Y pues, qué mejor que ahora, ¿no? Que empezar a ponerle atención y darle la importancia que merece, porque justo, o sea, nos hablan de las mujeres en función de su relación que tenían con hombres cuando pues, o sea, no es que su valor sea ese, obviamente, ¿no? También quisiera rescatar un poco la pregunta que lanza Linda Noflin cuando dice, bueno, titula su ensayo ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?, que es un título muy provocador y que de alguna manera le da la vuelta a un poco también esta posición de muchas de nosotras, en el sentido de que siempre y en toda la historia ha habido equiparables a hombres, ¿no? Entonces un poco parte de esa premisa de que a veces queremos encontrar el símil masculino en la historia de la música, en las mujeres particularmente. Sin embargo, lo que ella dice es que sí es verdad que hubo bueno, ella habla de los artistas plásticos en particular, pero esto creo que se aplica a otros espacios y sí hubo causas y sigue habiendo causas estructurales que no permiten que las mujeres nos desarrollemos de la misma manera que los hombres, y es una realidad. Y no estoy hablando de que el paradigma de que no existen mujeres compositoras es verdad, o intérpretes, o que los hombres son superiores a las mujeres. Sin embargo, sí es cierto que el mundo ha empujado, y eso es algo que hay que seguir reconociendo, a las mujeres a otros ámbitos. Y en el siglo XIX, que es, y para atrás, que son los ámbitos en los que se concentra la práctica musical más conservadora o conservatoriana, que son las orquestas o las escuelas de música, se enfocan en estudiar estas épocas cuando, a pesar de que había mujeres, eran empujadas muchas veces al ámbito doméstico, o a pesar de que podían llevar una vida de estudiantes de muchos años cuando se casaban, y hay muchísimos ejemplos de eso, ellas tenían que dejar su profesión. Y eso yo creo que sí hay que seguir diciéndolo, porque sí, claro que es verdad que hay mujeres artistas y hay que restituir la historia de todas estas mujeres, pero también hay que reconocer que hay causas estructurales que no nos están permitiendo hasta el día de hoy a muchas mujeres que son madres, por ejemplo, a muchas mujeres que dejan su carrera trunca. Entonces la pregunta importante también sería, ¿qué está pasando estructuralmente en la sociedad que las mujeres profesionistas siguen haciendo el trabajo doméstico en su mayoría? Y esto es algo que el INEGI ha comprobado, que nosotras publicamos hace unos días, y no es evadir la pregunta o reafirmar que no hay mujeres, sino que efectivamente suele haber menos mujeres también en cantidad por una razón o por muchas razones específicas, y que son parte del problema, que no solo atañen al mundo de la música, sino al mundo profesional en general. Y por eso tan importante la labor que hacen. En el panorama de la música mexicana creo que es algo que está muy marcado, o sea, desde las grandes orquestas, en el material del repertorio que se toca, incluso en las instituciones, ¿no? Es por eso tan loable este esfuerzo y esta búsqueda, ¿no? Pero bueno, y ahora nada más por último, cuéntenme qué proyecto tienen ahorita como en puerta, algo que esté más o menos próximo. Como a corto plazo, bueno, a lo largo de todo noviembre, estuvimos haciendo una campaña como de información, ¿no?, sobre las violencias. Entonces hicimos una dinámica en nuestras redes, lanzamos algunas preguntas que pues sí tuvieron bastante respuesta, entonces casi que en la inmediatez vamos a compartir todo eso en nuestros canales, en nuestras redes sociales, y pues tratar de seguir resistiendo. La colectiva ahí está, no quita el dedo del renglón. Pues les agradezco muchísimo, chicas. Por favor, a quien sea que esté viendo esto,
dense una vuelta por las redes sociales de Colectiva Tsunami. Por favor, vean los videos de las presentaciones en vivo, pónganle atención al trabajo que hacen en las playlists. De verdad es increíble todo lo que se está gestando alrededor de todo este proyecto, ¿no? Les agradezco muchísimo, Belén, Liliana, Mariana. En verdad, muchas gracias por este ratito de plática. Ojalá que en poco tiempo todo esto que están ahorita sembrando y cuidando pues tenga sus frutos, ¿no? Creo que es labor de todas, de todos, de todes el estar pues poniendo atención a estos temas, no quitar el dedo del renglón y pues seguir, porque pues la lucha es parte de todos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo. Gracias a ti también y a quien escuche.